con quienes podemos compartir este día. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Hay una película que me gusta, que no sé, me han dicho que es de esas películas que no puedes ver sin llorar. La película se llama La vida es bella. Es dirigida por Roberto Benigni y es también el actor principal de esta película. Esta película nos narra la vida de un hombre que se casa un par de años antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, y cuando ya está en plena guerra mundial tiene un hijo y es capturado y es metido a un campo de concentración con su hijo y su esposa en otro campo de concentración. Durante todo ese tiempo, como su hijo es pequeño, hace todo lo posible para que su hijo no se dé cuenta de toda la situación que están viviendo. Y lo logra, la verdad. En la película se ve cómo él le hace ver al niño como que todo es un juego y que tiene que ganar puntos y que si él logra mantenerse firme, pues va a ganar más puntos. Y el niño se convence de que todo esto es así. Toda la película tú vas viendo a Roberto Benigni, el actor principal, como él en todas circunstancias, no solamente en ese momento, sino en todas las circunstancias, siempre trata de sacar partido de la circunstancia, de la adversidad que le ha tocado vivir. Hay algunos pensadores que han dicho que esta película es el mejor ejemplo de lo que se denomina el amor fati. ¿Qué significa eso? El amar o el abrazar el destino que te ha tocado vivir. Según estos pensadores, cada uno de nosotros tenemos circunstancias que hemos vivido o que nos toca enfrentar, y está en nosotros el aceptar esas circunstancias o el patalear, el renegarnos contra las circunstancias que tenemos que vivir. Pues amor fati es aceptarlo, es abrazar estas circunstancias y saber sacar partido de lo que nos ha tocado vivir. Esta idea no es nueva, esta idea ya estuvo presente en los tiempos del apóstol Pablo. En ese tiempo había un pensador que se llamaba Séneca, que escribió lo siguiente, y noten ustedes que a pesar de que él es politeísta, es decir, cree en muchos dioses, hay algo que me llama la atención en esto. Noten lo que dice él: te ruego que no quieras apartarte de aquellas cosas que los dioses ponen como estímulo a los ánimos. La calamidad es ocasión de la virtud. Como les decía, politeísta, habla de los dioses, pero lo último me llama la atención. La calamidad es ocasión de la virtud. Para este pensador, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, esos momentos difíciles pueden ser clave para nuestro crecimiento personal. A veces evitamos los momentos difíciles, a veces los esquivamos. ¿Y qué mejor ejemplo de ese esquivar los momentos difíciles que el alcohol? El alcohólico lo que busca es evadir el dolor que le produce la circunstancia que está viviendo. Pero si tú sabes enfrentar las circunstancias que estás viviendo, vas a generar una virtud en ti. Eso decía Séneca. En esa parte me parece interesante. Otra cosa que dice este hombre es: el vivir siempre en felicidad, el pasar la vida sin ninguna turbación de ánimo, es ignorar una parte de la naturaleza. ¿Eres un gran hombre?, se pregunta. ¿Cómo saberlo si no te ha dado la fortuna oportunidad para ostentar tu virtud? Viniste a los Juegos de Olimpia y en ellos no tuviste competidor. Llevarás la corona olímpica, pero no la victoria. Esto último me parece genial. Es como que hoy nos dijera: tú te vas y te presentas en un partido de fútbol, pero el contrincante no se presenta. Podrás llevarte la corona, podrás llevarte la medalla, pero tú no eres victorioso. Tú no ganaste. Simplemente el otro no se presentó. Tú no puedes saber si en realidad eres superior a tu contrincante, porque no hubo el combate. Y así pues lo que nos está diciendo Séneca acá en esta parte es: mira tú que las circunstancias, cuando tú las vences, puedes decir: realmente yo tengo estas cualidades, estas habilidades, yo he salido victorioso. Pero mientras no las enfrentes, ¿cómo puedes decir que eres victorioso? Y eso me llama la atención por una cosa, mi hermano. No puedes tú juzgar a otra persona por lo que tú estás viviendo. Por una simple razón: tú no sabes las luchas que esa persona tiene. No puedes saber lo que esa persona ha padecido.
Y en ese sentido, cuando tú dices, no, pero yo no caigo como ese hermano, no sabes las luchas que él ha tenido. No sabes el trasfondo del cual viene. Y por esa razón, no deberíamos nosotros juzgar a nadie, sino solamente a nosotros mismos, evaluando cómo estamos avanzando. De hace 5 años para acá, ¿he crecido o sigo siendo el mismo? ¿Tengo nuevas virtudes o sigo con los mismos defectos? Hace algunos años recuerdo que leí un libro donde me mostraba algo que me vino a la mente mientras preparaba esta reflexión. Los niveles de fe, eso es lo que planteaba ese libro. Y decía este libro que hay como 3 niveles de fe. El primero es la fe inmadura. Es una fe en la cual nosotros solamente esperamos que Dios haga lo que nosotros queremos. No estamos dispuestos a cambiar, sino que Dios tiene que escucharnos, tiene que obedecernos y hacer lo que nosotros queremos. No sé si le puede apagar o si no, para que pueda contestarla afuera, mi hermano. Tranquilos, que es el presidente, así que tranquilos. Listos. Como les decía, pues la fe inmadura es aquella fe en la cual nosotros estamos esperando que Dios haga todo para complacernos a nosotros. Estoy en ese momento simplemente, Dios, es que yo quiero este carro, tienes que darme este carro. Es que yo quiero esa casa, tienes que darme esa casa. Es que yo quiero que me sanes, tienes que sanarme. Y si no lo haces, me enojo contigo. Suelen llamar esta fe narcisista. Todo gira en torno de la persona. Cuando no encuentro que eso se cumple, muchas veces puedo hacer lo siguiente: no me gustó, yo estuve orando, yo estuve intercediendo, no se cumplió, me voy a otra iglesia. Seguro que en la nueva iglesia ya se cumple lo que le pedí a Dios. En la nueva iglesia no se cumple, me busco otra iglesia. Y así voy saltando de iglesia en iglesia hasta que sienta que Dios me responde, porque yo no acepto de Dios un no. Lo que Dios tiene que hacer es decirme sí, y cuando me diga sí, entonces estoy feliz. Esa es la fe inmadura. Y el que tiene esa fe inmadura, lo más común es que se aparte de Dios. Porque llegará un momento en que dirá: Dios no me cumplió lo que le pedí, pues Dios no existe. No quiero saber nada de Dios. Eso pasa cuando la fe es inmadura. El segundo tipo de fe que mencionaban en este libro es una fe un poco más madura, pero todavía con sus problemas. En este segundo tipo de fe, la persona piensa: no, es que para que Dios me responda, yo tengo que hacer ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que comienza a hacer la persona? No, es que tengo que orar más, es que tengo que ir a más vigilias, es que tengo que vestirme de manera diferente, es que tengo que hacer esto. Y me lleno de un montón de cosas. Y comienzo a poner más trabas a la fe. Y digo: no, es que no me debo vestir de esa manera. Y surge lo que se suele llamar legalismo. Considero que la única manera de que Dios me escuche es si cumplo con un montón de leyes que yo me voy instaurando. De ahí vienen iglesias en las cuales no te puedes vestir con pantalón si eres mujer, no te puedes teñir el pelo, no te puedes venir acá con el pelo con un peinado especial. Comienza a haber una serie de normas porque pensamos: si cumplo esas normas, Dios va a responder a mi oración. Y cuando Dios no responde a mi oración, ¿qué hago? Pongo más altas las normas. Y más altas las normas, y se vuelve más sectario ese grupo, porque digo: mis amigos, mis familiares son una oposición a mi fe, así que me alejo de mis amigos, me alejo de mi familia. Esa otra iglesia también es pecadora, solamente en mi iglesia es donde se escucha lo que es verdadero. Me aíslo de todos porque pienso que solo así Dios va a responder mi oración. Y como no responde, ¿qué pasa? Otra vez me enojo, me frustro con Dios. El tercer tipo de fe es la fe madura. La fe madura es aquella en la cual yo acepto la voluntad de Dios. Es diferente a la otra. En la otra yo quiero que Dios haga mi voluntad. En la fe madura acepto la voluntad de Dios. No estoy diciendo que no puedo orar por una enfermedad. Estoy diciendo que oro por esa enfermedad. Pero si Dios me dice que no, lo acepto. En cambio, el que tiene una fe inmadura, si Dios le dice no, se pone a patalear y a llorar contra Dios. Y créanme, no es cuestión de años en la fe.
Porque yo conozco personas que tienen sus 20, 30 años en la fe y siguen en la fe inmadura. Siguen creyendo que Dios es una especie de genio de la lámpara, que tienen que frotar la lámpara, que en este caso es la Biblia, y ya Dios tiene que responder. Y si no me dice que sí, me enojo con Dios. Y a algunos ya les falta poco para hacer como saben hacer con San Antonio, que le ponen de cabeza para que les dé la novia, el novio. A algunos ya no les falta nada para hacer eso. ¿Qué es eso? Una fe inmadura. Dios, tienes que hacer lo que yo quiero. Pero la fe madura, en cambio, es aceptar lo que Dios me está mandando. Es reconocer que Dios tiene un plan y un propósito con eso que estoy viviendo. ¿Qué problemas estás viviendo tú? Estoy seguro que si le pregunto de uno en uno me van a decir, pastor, la Biblia se vuelve chica con todos los problemas que estoy pasando. La fe madura es aceptar que esos problemas tienen un propósito, que esos problemas pueden ayudarme, como decía Séneca, a generar virtud. Yo sé, me van a decir, no, pero es que ¿qué dice la Biblia? Ya vamos allá. Son circunstancias que dependiendo de cómo las asuma, pueden hacerme crecer. El que no crece, el que no madura, es el que simplemente se enfrenta al problema y sale corriendo. Se enfrenta a la circunstancia negativa y sale corriendo. Ellos son los que no duran en los matrimonios. Ellos son los que no duran en los trabajos. Ellos son los que no duran en una carrera. No están madurando y por lo tanto no saben afrontar las circunstancias que se vienen. Ahora sí, ¿qué me dice la Biblia? La Biblia me muestra que esto que decía Séneca en algunas cosas sí tiene razón. Miren, por dar un ejemplo, vamos a ver lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6, verso 6. Lo tenemos. Ya mismito. 1 Timoteo 6, 6. Dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aquí en estos dos versos, en el verso 6 y en el verso 8, aparece una palabrita muy interesante: contentamiento. Estar contentos. Esa es la clave frente a las circunstancias que vivimos. Miren, yo sé que no es común. Si algunos de ustedes son de los que les gusta andar visitando iglesias, estoy seguro que muchas no habrán oído esto. Porque lo que se enseña mayormente es tu día de éxito, tu mañana de éxito. Hoy es el momento para tu gran bendición. Pero la Biblia también me habla de contentamiento. ¿Y qué es el contentamiento? Es el saber aceptar las circunstancias que estoy viviendo. Eso es parte de la fe, está en la Biblia. Si no les gusta el contentamiento, nos va a tocar borrar este versículo de la Biblia. Es la única manera, porque la Biblia me habla de saber tener contentamiento, aceptar las circunstancias que tengo que vivir. No siempre serán buenas, pero yo debo aceptarlas. Ahora, no es el único texto donde aparece, por si acaso alguno piense, no, pero solo un versículo, pastor. Vean lo que dice Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versos del 10 en adelante. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
Notan que Pablo dice que él ha aprendido a contentarse, sea que tenga mucho o sea que tenga poco. Y eso a veces nos falta a los cristianos hoy en día. Cuando tenemos mucho, grandes son tus maravillas, oh Dios. Cuando tenemos pocos, el Señor no me quiere. Dios no me ama. Dios me odia, por eso no me da lo que yo le pedí. Nos volvemos inmaduros. Pero en cambio lo que Pablo me dice es aprender a contentarme, cualquiera sea la circunstancia que estoy viviendo. Ojo, no es conformismo, no es lo mismo, ya vamos a ver la diferencia. Pero lo que pide aquí Pablo es contentamiento. Y ahí viene el famoso versículo, verso 13, perdón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora con el contentamiento seguro que ya queda claro lo que significa ese versículo, ¿no? No significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que a mi vecino que me cae mal le voy a caer a puñetes. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que me voy a declarar a esa chica que me gusta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo veo muchas veces cuando van a empezar empresas. ¿Ya notaron que no se refiere a eso? El texto está diciendo que sé aceptar cualquier circunstancia que me toca vivir, sea buena o sea mala. A eso se refiere el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si me toca enfrentar un momento difícil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tengo que enfrentar situaciones buenas, positivas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es aprender a contentarse con la situación que se tiene. ¿Y sabes qué es lo bueno de eso? Que te quita un peso de encima. Porque, como algún momento hablamos hace algún tiempo, hoy en día todos están obsesionados con la idea del éxito. Y están pensando que si no tienen éxito en algo, son un total fracaso. No están pensando que tal vez un proceso más largo. Hoy en día estamos ¿cómo decirlo? Hay cierto tipo de plantas que crecen en un día. El musgo crece en un día. Y si tú te enfocas en eso, tú vas a decir, no, el musgo, esas plantitas chiquitas son lo máximo porque han logrado crecer en un día. Y hoy en día estamos llenas de gente que tiene éxito, pero éxito de un día. En cambio, el roble, ¿cuántos años necesita para madurar, crecer y llegar a su objetivo? Tal vez muchos podrían llamar al roble fracasado porque no crece demasiado rápido. Pero la cuestión es que el musgo tiene un tiempo, el roble tiene otro tiempo. No te compares con el uno o con el otro. Y ni estés esperando que ese éxito sea el tuyo. Tú tienes tu tiempo, tu plazo, tu espacio de desarrollo. Así que sigue en ese tiempo. Conténtate con lo que Dios te ha dado ahora. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el conformismo? El contentamiento es aceptar lo que yo tengo ahora y si puedo cambiar, pues voy a cambiar esa circunstancia. El conformismo es aceptar lo que tengo ahora y no hacer nada para cambiar. Te doy un ejemplo claro. Me acuerdo que algún momento estaba hablando sobre un tema de finanzas en una iglesia y el pastor se me acercó y me dijo, oiga pastor, lo que usted nos dijo sobre eso de las subidas y las bajadas, que hay veces que uno tiene bastante y otras veces no tiene nada, eso sabe que me llegó, porque ahora comprendo por qué teníamos problemas en mi hogar. Me decía, en mi hogar, mi padre tenía un negocio donde había veces que venían buenos ingresos. Y lo que hacía mi padre cuando venían buenos ingresos es, familia, vamos a comer al mejor restaurante. Íbamos y comíamos en el mejor restaurante. Siguiente mes no había nada de ventas y nos tocaba comernos la camiseta. Eso era todos los meses. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué Dios no nos ama? ¿Por qué tenemos que pasar estos momentos tan difíciles? No caía en cuenta de que el problema era no que Dios no les diera, sino que no estaban administrando bien lo que Dios les daba. El conformista simplemente dice, bueno, ni modo, nos toca sufrir. A sufrir nos ha llamado el Señor, ni modo. Ese es el conformista. En cambio, el que tiene contentamiento, me ha tocado pasar un momento difícil ahora. ¿Qué me enseña este momento para el futuro? Él no es conformista. Él tiene contentamiento, pero busca qué puede hacer para cambiar su realidad. Una persona con contentamiento acepta que estoy teniendo momentos difíciles, pero para la próxima se prepara. Me preparo en el tiempo de las vacas gordas para cuando venga el tiempo de las vacas flacas. Eso es una persona con contentamiento, pero no
con conformismo. Así que ahí tienes tú cómo la palabra nos enseña que debemos enfrentar. Mira, la semana pasada vimos que con voluntad y decisión podemos cambiar muchas cosas en nuestra vida, pero hay ciertas cosas que no podemos cambiar, que quedan fuera de nuestras manos. O sea, tú puedes esforzarte, pero no cambia. La situación está ahí, se mantiene ahí. ¿Qué hacer frente a eso? Yo quiero mostrarte un par de cosas que podemos hacer. Primera cosa, date tiempo para asimilar tus circunstancias. Eso es lo primero que debes hacer. Mira lo que dice Job, capítulo 3, verso 1. Antiguo Testamento, justo antes de Salmos, por si acaso. Job, capítulo 3, verso 1 en adelante. Date tiempo para asimilar tus circunstancias. Ustedes seguro saben la historia de Job, saben lo que le pasó, saben todo lo que perdió, saben que llegó un punto crítico en el que hasta su esposa le dijo, mejor maldice a Dios y muérete. O sea, ya no hay remedio contigo, Job. Y miren lo que dice en el capítulo 3. Y hemos visto que él no pecó en todo esto, ¿no es cierto? Aceptó la voluntad del Señor. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, también debemos recibir lo malo, dice Job. Y también dice el texto que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Así que en todo esto no pecó Job. Pero mira el capítulo 3, verso 1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. No sé tú, pero a mí se me pone la piel de gallina solamente leer eso. Es fuerte lo que dice Job. ¿Qué es lo que está pasando? Job se está desahogando. Eso es lo que está pasando. Pero si tú le lees todo el capítulo 3 del desahogo de Job, en ningún momento le echa la culpa a Dios. Es lo primero que debes notar. Pero lo segundo que es importante notar es que Job se desahoga. Sabes que a veces nosotros negamos los problemas que tenemos, como si no pasara nada. Pero eso no está bien. Necesitas un tiempo para sacar tu dolor. Y necesitas personas con las que compartir tu dolor. Eso a veces nos hace falta. Compartir con alguien, sentarte con alguien, sea el pastor, sea un amigo, sea un vecino, alguien de confianza, decirle, mira, estoy que estallo. Alguien de confianza que no se enoje porque digas este tipo de cosas. Yo pienso que no debía haber nacido. Que no sea una persona que dice, cállate la boca, vamos a estar diciendo esas cosas. Y ese rato santiguándose y todo. Ese tipo de personas no te ayudan. Pero en cambio alguien que te escuche y acepte ese dolor que estás pasando, eso te puede ayudar. Si tú lees los salmos, vas a encontrar algunos salmos donde el salmista se desahoga, pero que da miedo. Porque es necesario. Necesitas un tiempo para asimilar las circunstancias difíciles que estás pasando. Si lo quieres hacer en oración, hazlo. Pero si ves que no está funcionando, sigues cargado con eso, busca un consejero. Alguien que te ayude a desahogarte. Yo varias veces les he dicho, a veces el consejero no dice nada, el consejero no te da ninguna solución, pero que te escuchó fue suficiente. Con eso tú estás desahogando toda tu carga, toda tu frustración, porque no tienes el empleo, porque ya pasan varios meses y no lo consigues, por la enfermedad que estás pasando, por los problemas en tu hogar. Alguien a quien poderle compartir. Job se desahogó en esta oración. Era necesario. Si no se desahogaba, yo creo que hubiese terminado colapsando. Pero él supo ser sabio. Tenía que desahogarse y buscó dónde hacerlo. Primera cosa, date tiempo para asimilar las circunstancias. Segunda cosa que tú debes hacer, pon en oración todas y cada una de las circunstancias que estás pasando. No dejes de orar.
Les he dicho, busquen un consejero, perfecto, pero no dejemos de orar. Sigue orando por esos problemas. Esa salud que no se logra solucionar, ese problema de enfermedad, ora por eso. Sigue intercediendo por eso, para que Dios traiga esa sanidad. No dejes de orar. Yo vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que dejemos de orar por una situación. Yo lo que estoy diciendo es que aceptemos que algo Dios quiere por medio de esa enfermedad que estamos pasando. Aprendamos de esa enfermedad, aprendamos de esa dificultad. Dios tiene sus planes y propósitos. Veamos lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, verso 18. Si estaban en Job, luego viene Salmos, luego Proverbios, Eclesiastés, Cantares, ya me fui de largo. Isaías y Jeremías y Lamentaciones. Me fui de largo ahí, sí. Bueno, después de Jeremías encontramos a Lamentaciones, que era para hacerles un repaso a los que estaban en panorama del Antiguo Testamento. Para eso era. Lamentaciones 3:18. Ya como que el nombre nos da un poco de desobligo leerlo, ¿no? Lamentaciones. Si se llamara el libro más bien Bendiciones, cosas por el estilo, ¿no? Pero por algo Dios quiso que estuviera este libro acá. Lamentaciones 3:18. Miren lo que dice. Lo voy a leer así, miren. Voy a leer primeramente el texto que más nos gusta leer. Verso 22 voy a leer primero. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermoso, ¿verdad? Ahora déjenme leerles el contexto. Verso 18. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Ahí nomás ya se me puso la piel de gallina. Sigue diciendo, verso 19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En medio del abatimiento, levanta su oración a Dios. En medio de ese, repito lo que dice, mi esperanza en Jehová ha perecido. En medio de ese momento tan cruel, él levanta esta frase tan hermosa. Nunca decayeron sus misericordias. Levanta tu oración a Dios. Cuando estás abatido, cuando estás desolado, cuando ya sientes que ya no tienes fuerzas, ahí es cuando tienes que orar. No solo cuando estás feliz, no solo cuando quieres decir el gozo del Señor es mi fortaleza, no solo ahí, sino cuando quieres decir también esto, mi esperanza en Jehová se ha ido. Cuando estás pensando eso, ahí es cuando tienes que orar. Ahí es cuando tienes que aferrarte a Él. Esa oración va a ser como un hilo que te sostiene a Dios. Así que, segunda cosa importante que tienes que hacer frente a las circunstancias es ponlo en oración. No dejes de orar. Si es posible, busca hermanos que te ayuden en oración. Hermano, estoy pasando por esto, ora por mí. Hermano, ¿sabes qué? Esta situación me está pasando, ayúdame en oración. No dejes de orar por esas circunstancias que estás viviendo. Tercera cosa que debes hacer, medita en la posibilidad de aprender de lo que estás viviendo. ¿Qué puedo aprender con esta situación? ¿Qué me quiere enseñar Dios con lo que estoy viviendo? Y en este sentido, miren lo que dice 2 Corintios 12:7. Eso sí, Nuevo Testamento. Que no saben cómo encontrar, no se pierdan los jueves 8 de la noche, panorama del Nuevo Testamento. ¿Ya lo encontraron? Los que están en panorama del Nuevo Testamento ya encontraron. 2 Corintios, capítulo 12, verso 7. Dice así:
y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que Él me lo quite, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo está pasando un momento difícil, un aguijón en la carne. La mayoría de los estudiosos dicen que es una enfermedad. Algunos dicen que no es enfermedad, pero los que dicen que no es enfermedad son los que dicen que el cristiano no puede enfermarse. Y eso es mentira. El texto bíblico me muestra que un cristiano sí puede enfermarse. Entonces, pero ¿qué es lo que le pasaba a Pablo? Alguna enfermedad le tenía mal. Algunos dicen que era un problema de los ojos. ¿Por qué? Porque a los Gálatas les dice: mirad con cuán grandes letras os escribo, de mi puño y letra. ¿Por qué cuán grandes letras? Parece que estaba quedándose ciego, así que tocaba escribir grande para poder ver. No sabemos exactamente, pero la cosa es que está pasando un momento difícil. Le pide a Dios: Señor, líbrame de este problema. Y Dios le dice: no te lo voy a pasar. ¿Qué pasa cuando Dios te dice no? Ay, Señor, eso está feo. Mejor pongamos una de alabanza, dicen algunos. Pero hay veces que Dios te va a decir no, como se lo dijo a Pablo. No, le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Le está diciendo: yo estoy puliéndote. Así que lo que tú puedes hacer en esos momentos es meditar qué es lo que Dios te quiere enseñar a través de esa dificultad. Y créeme que en eso es importante pasar la lección, porque a veces repetimos y repetimos. O sea, nos quedamos de año y nos toca repetir. Los más antiguitos saben de lo que hablo, ¿no? Los nuevos creo que ya no se quedan de año, entonces ya no saben cómo es eso. Pero antiguamente se quedaba uno de año si es que no le iba bien en los estudios. Y sabes que en la vida sigue siendo así. Si tú no estás aprendiendo una lección de parte de Dios, repites la lección hasta que la aprendas. Y por eso es mejor meditar qué es lo que Dios me quiere enseñar con esto que estoy viviendo. ¿Qué aprendizaje me quiere dar? ¿Qué puedo aprender de esto? Y créeme, puede ser una lección de vida. Así que aprende lo que Dios te quiere enseñar. En cierta ocasión recuerdo que fui a visitar una hermana que había estado con un problema de cáncer y le pregunté cómo pasó. Y esta persona había tenido 2 cánceres, uno a los 30 y otro a los 50. Y me decía: cuando tuve el de los 30 yo protestaba contra Dios. No podía soportar que Dios me haya mandado esa enfermedad. Pero si yo le sirvo todos los días, si yo estoy en la iglesia, si yo he estado ahí sirviendo y orando, ¿por qué Dios me manda un cáncer? Y entonces decía ella: después que pasé el cáncer comprendí por qué fue. Eso, primero, me ayudó a madurar en mi fe. Y segundo, pude hablar con los que pasan cáncer. Porque si hay algo característico de los que pasan por esa enfermedad es que suelen decir: usted no sabe lo que estoy pasando, así que no me puede decir nada de eso. Ella había pasado por eso y tenía autoridad para hablar. Y me decía: esa enfermedad me ayudó a llegar a mucha gente a la cual no hubiese llegado. Y cuando pasó el segundo cáncer, me decía: pero Señor, si ya pasé una, ¿por qué otra? Y me decía: eso otra vez consolidó más mi fe. Logré superar 2 veces el cáncer. Es esas cosas que Dios te manda porque quiere moldearte, quiere pulirte. Aprende de esas circunstancias. Aprende a aceptar lo que Dios te está dando. Y una cuarta cosa que te puedo recomendar para esas circunstancias difíciles que pasamos es: acepta la compañía del Señor en tus circunstancias. A veces pensamos que estamos solos. Algunos ya comienzan ese rato ya a ponerse tristes: solito he de vivir, solito he de llorar. Apenados, pobre de mí, cómo sufro. Pobre de mí, triste y solo.
Algunos ya se comen el gusanito, ¿ya? ¿Qué va a ser de mi vida? Pero en cambio, el que sabe y conoce lo que Dios está haciendo, sabe que Dios puede estar y va a estar con él todos los días hasta el fin del mundo. Acepta la compañía del Señor en medio de tu tribulación. Miren lo que dice Jeremías 20, verso 9. Jeremías capítulo 20, versículo 9. ¿Ya lo encontraron? Panorama del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Jeremías 29. Algunos saben que al profeta Jeremías le llaman el profeta llorón. Y la razón por la que le llaman el profeta llorón es porque hay varios capítulos en los que él se pone a llorar, se lamenta por lo que está viviendo. Pero notemos cómo es su lamento. Jeremías 20, verso 9, dice así: y dije, no me acordaré más de él, del Señor, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor por todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías acá? Jeremías dice, yo ya no quiero ser más profeta. Yo ya no quiero servirle más a Dios. Yo cuelgo la toalla. Yo tiro los tenis. Se acabó conmigo, Señor. No cuentes conmigo. Renuncio. ¿Dónde firmo para poder firmar la renuncia? Eso es lo que está diciendo Jeremías. ¿Por qué razón? Porque por más que seguía predicando de Dios, la gente seguía burlándose de él. Eso que dice en el verso 10, donde dice temor por todas partes, era la burla que le hacían. Parece que en este tiempo Jeremías iba por la plaza y la gente, como le veía que siempre predicaba que Dios iba a traer castigo, la gente se burlaba, le veía y decía, temor por todas partes, ahí viene el temor por todas partes. Así se burlaban de él. Así que no era fácil para él. También se burlaban de él diciendo lo que sigue. Denunciémosle a él. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Sus amigos, los que supuestamente están para apoyarle, ¿qué es lo que decían? Ojalá ya deje de predicar. Ojalá y ya se canse. Eso es lo que decían. Así que Jeremías ya no quería saber nada. Pero miren lo que dice luego en el verso 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y luego sigue, oh Jehová de los ejércitos, sigue confiando en que Dios está con él. Ese momento, cuando la situación es difícil, confía en que el Señor está contigo. El Señor no te prometió que no vas a tener problemas. El Señor te prometió que iba a estar contigo en medio de los problemas. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice, no voy a pasar por el valle de sombra de muerte. Dice que cuando pase por ahí, tú estarás conmigo. Así que cuando estés en ese momento, en esa adversidad, confía que Dios está contigo y Él te va a acompañar todo ese tiempo. Pon esto en práctica. Primero, date tiempo para asimilar los problemas que estás pasando. Segundo, pon en oración los problemas que estás pasando. Tercero, medita en lo que Dios te quiere enseñar a través de esas circunstancias. Y cuarto, acepta que Dios está a tu lado todo el tiempo que estás pasando. Así nosotros podremos sobrellevar esos momentos que no podemos cambiar. Porque el valle de sombra y de muerte no cambia. Yo tengo que atravesar por él. Y cuando esté al otro lado, diré, gracias Señor, porque me hiciste superar esta prueba. Gracias Señor por lo que me enseñaste. Amén. Pongámonos de pie para orar.
Padre Celestial, gracias te damos, porque tú eres el que nos da la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Y tú eres el que nos da el valor para poder cambiar aquellas que podemos cambiar. Señor, te pedimos el día de hoy por todos y cada uno de tus hijos, por todos y cada uno de los que están aquí presentes y que están pasando por una tribulación, por una aflicción, sea de trabajo, sea de familia, sea de salud. Padre, yo te pido que tú les des fortaleza y que a través de esta tribulación puedan aprender la paciencia que viene de ti. Que tú seas usando, Señor, cualquier circunstancia para bendición, porque tu palabra nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, que estas tribulaciones también puedan ser para bendición. Que seas tú, Señor, usando toda circunstancia para edificación. Trae paz a tus hijos y trae fortaleza a los que están debilitados. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén.